noches, mi nombre es Joana Fernanda Saldarriaga Ospina y les voy a hablar de en qué momento se califica la pérdida de capacidad laboral. Una vez se conozca el diagnóstico definitivo de la patología, se termine el tratamiento y se hayan realizado los procesos de rehabilitación integral, o cuando aún sin terminar los mismos existe un concepto médico desfavorable de recuperación o mejoría. ¿Cuáles son las razones para calificar a un trabajador? Se debe determinar si cumple o no las condiciones de pensionado. Esto ya lo determinan las entidades promotoras de salud en primera oportunidad. ¿Qué opciones tienen los trabajadores y las empresas si la ARL no los quiere calificar? Se puede enviar un derecho de petición como trabajador o como empresa, ya que la empresa después de los 540 días no está obligada a nada, ya todo va por cuenta de la ARL. ¿Qué son las juntas de calificación nacional y regional? Son los organismos del sistema de la seguridad social, integral o de orden nacional, de creación legal adscritos al Ministerio de Trabajo como personería jurídica, de derecho privado sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario y sujeto a revisoría fiscal. ¿Cuál es el costo en que incurre llevar un caso de junta de calificación regional? El costo es de un salario mínimo vigente. Buenos días, compañeros y docentes. Mi nombre es María Isabel de la Rosa Yepes. Abarcando en cuanto al proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral, se puede decir que existen algunas enfermedades directas. Según el decreto 1477 del 2014, de las cuales están la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis producida por el carbón y la mesotelioma maligno por exposición a asbesto. El porcentaje de calificación que necesita un trabajador para ser pensionado, de acuerdo al decreto 1507 del 12 de agosto del 2014, que por el cual se expide el Manual Único por la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, es del 50%, definido por el Sistema General de Riesgos Laborales, que cubre las pensiones de invalidez y sobrevivencia por riesgos laborales. Si la calificación de la pérdida de capacidad laboral va del 5% al 49%, ¿a qué tiene derecho un trabajador? Si es calificado por debajo del 5%, no habrá indemnización ni pensión. Si oscila entre el 5% y el 49%, habrá una indemnización, y si supera el 50%, podrá obtener la pensión de invalidez. ¿Quién debe calificar al trabajador por primera instancia? Se debe hacer primero por la EPS, ARL, fondos de pensiones y aseguradoras. En caso de controversia, pasa a la Junta de Calificación Regional, donde puede haber recurso de reposición o recurso de apelación, o pasar a la Junta de Calificación Nacional. Si no hay conformidad, pasa a la Junta de Calificación Nacional, Justicia Ordinaria. ¿Qué es calificación en primera oportunidad? Es calificar en primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar si el origen es por un accidente o enfermedad laboral. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Julián Mauricio Gutiérrez Madrid. En el taller 3 me corresponden 5 preguntas. Las preguntas entonces son: ¿qué es reincorporación laboral? ¿Quién es el responsable de realizar el procedimiento de reincorporación laboral? ¿Cuál es la diferencia entre reinducción y reconversión? ¿Qué es la prueba de trabajo? ¿Y cuáles son las responsabilidades de la empresa en el proceso de la reincorporación laboral? ¿Qué es la reincorporación laboral? Entonces es el procedimiento que se realiza cuando el trabajador sufre una lesión, pasa su incapacidad y tiene su funcionalidad excelente, retoma de nuevo su cargo, su función en la empresa. ¿Quién es el responsable de realizar el proceso de reincorporación laboral? El Sistema General de Riesgos
y el empleador. El Sistema General de Riesgos es un programa diseñado para el ausentismo laboral y estas cosas, y el empleador debe verificar o encargarse de que cuando el trabajador esté en sus funciones o recobre su salud, pueda reubicarlo nuevamente en la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre reinducción y reconversión? La reinducción es cuando una persona abandona el cargo o deja de realizar la actividad, regresa nuevamente, pues, o constantemente tiene que estar siendo capacitado sobre la tarea, el cargo que siempre ha tenido dentro de la empresa. La reconversión es una capacitación o entrenamiento que se le tiene que dar a ese trabajador cuando tiene que realizar o va a realizar una tarea nueva por alguna discapacidad. Está desempeñándose en este cargo, pero entonces ya no puede por un inconveniente que tuvo. Esa persona tiene que ser capacitado, tiene que ser entrenado. Esa sería la reconversión. ¿Qué es la prueba de trabajo? La prueba de trabajo es un procedimiento realizado por la empresa o el empleador. Son los exámenes de rigor que se le hacen a la persona cuando va a ejercer el cargo. Entonces es todo el procedimiento de exámenes de salud, ya sean todos los exámenes de salud, psicología, y que cumpla con los requisitos para desempeñarse en el cargo. Quiere decir que el empleador observa si esa persona es idónea, tiene el conocimiento y físicamente se encuentra, tanto físicamente como mental, se encuentra capacitado o es para el cargo que va a desempeñar. ¿Cuáles son las responsabilidades de la empresa en el proceso de la reincorporación laboral? La responsabilidad de la empresa, sobre todo el empleador, es entonces hacerle seguimiento, igual con la ARL, el programa que tiene para prevenir los riesgos y los accidentes dentro de su empresa. Después de que suceda de pronto el accidente con algún trabajador, él tiene que hacerle seguimiento, el empleador, pues el representante en la empresa tiene que hacerle seguimiento al proceso que tiene el trabajador hasta su total recuperación completamente y hacer la posibilidad de que ese trabajador regrese nuevamente a la empresa, ya sea en el cargo que se desempeñaba o ponerlo en otro cargo, a realizar otra tarea si recupera pues toda su funcionalidad, porque habrán casos o momentos en los que de pronto, dependiendo del tipo de accidente o lesión que sufra el trabajador, pero en sí pues la responsabilidad de la empresa es hacerle seguimiento al proceso de rehabilitación del trabajador y reintegrarlo nuevamente a la empresa. Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Nancy Correa Díaz y les voy a hablar sobre el reintegro sin modificaciones y reintegro con modificaciones. El reintegro sin modificaciones se da cuando un empleado, a pesar de tener una incapacidad médica, su ARL, después de hacer los exámenes respectivos, da la respuesta positiva de que no tiene ningún impedimento para desarrollar su actividad laboral como la venía haciendo. En el reintegro con modificaciones se da cuando el empleado ha sufrido una incapacidad médica, pero la respuesta de su ARL es dar unos pasos donde permite que el empleado pueda entrar al laboral, pero con unas modificaciones de su cargo. Ejemplo, una persona que ha sufrido de pronto una discapacidad física, la empresa o empleador se ve obligado a reintegrar a ese funcionario, pero acondicionando su puesto de trabajo o a la vez reubicándolo en un puesto donde sus capacidades sean apropiadas para el cargo, pero en ningún momento pueden afectar su índice de ingreso salarial. A continuación, vamos a mirar un cuadro comparativo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lady Marcela Giraldo Correa y yo les voy a hablar sobre reubicación temporal y la reubicación definitiva. Reubicación temporal es cuando el trabajador no cuenta con capacidad médica y aún está en tratamiento, debe ser reubicado de manera temporal en un puesto de menor complejidad mientras se restablece la capacidad individual y las condiciones de trabajo no presenten riesgos para el trabajador. Reubicación definitiva se realiza
Una reubicación cuando por medio de evaluaciones y seguimientos médicos al trabajador se observa que no puede desarrollar la actividad laboral que venía desarrollando y se debe poner a hacer otra actividad que esté en la posibilidad de las facultades físicas y mentales. Reubicación temporal. El trabajador recibe la inducción para la realización del trabajo en un periodo de tiempo determinado. Reubicación definitiva. Debe recibir capacitaciones, charlas, inducciones o incluso tomar clases para un óptimo desarrollo en su nuevo puesto de trabajo.